Imagínate que tenés una empresa y que tu empresa, a la hora de hacer los números, eh, te muestra una situación complicadísima con respecto a tus finanzas. Así que te das cuenta de que estás completamente endeudada, endeudado. Entonces decidís hacer unos cambios. Bueno, cambias de empleados, cambias el gerente comercial, cambias el contador, incluso cambias tu psicóloga, tu psicólogo, porque te das cuenta que algunas decisiones que tomaste evidentemente no fueron asertivas, así que decidís cambiar todos los jugadores del tablero. Con el tiempo te vas dando cuenta que los números siguen igual y que las finanzas no cambiaron. Seguís con las mismas deudas, etc. Y empezás a sentir una profunda depresión, como es muy común, porque te ves invadido por esta situación. Aparece la depresión, aparecen las quejas, aparece el victimismo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo puede ser? No tuve buena suerte. ¿Por qué a fulano sí, a mí no? Etcétera. Así que hay algo aplastante que te va llevando a una situación de inercia en donde, claro, empezás a quejarte. En un momento determinado nos damos cuenta en que evidentemente con la queja tampoco llegamos a nada, porque luego hacemos otra evaluación y los números siguen igual y las deudas siguen en la misma situación. Por lo cual, tampoco en la fórmula de la queja me sirvió, o del victimismo. Entonces digo, bueno, vamos a poner cartas en el asunto, porque esto evidentemente hasta acá, de esta manera, con esta actitud, con este camino, no me funcionó. Y ahí vamos de raíz, ahí vamos al fondo de la raíz del síntoma. Y empezamos a revisar que quizás patrones antiguos, que no tienen nada que ver conmigo a nivel personal, tuvieron que ver quizás con el árbol genealógico, cuestiones de creencias, creencias limitantes, lo que sea, anyway, dieron por resultado lo que evidentemente en este momento tenemos, una crisis financiera. Todo esto que te estoy contando, vamos a llevarlo a un análisis profundo que te quiero invitar que hagamos en relación a Argentina. Si me estás viendo de otro país, aplica este análisis a tu país porque igual tiene mucho sentido el cómo, quizás no el qué, porque yo acá voy a estar hablando de Argentina, así que todo lo que voy a estar planteando tiene que ver con la dificultad que ha tenido la Argentina a lo largo de toda su historia con cuestiones económicas, en relación a la economía. Pero la forma de análisis por ahí te aplica o te sirve para tu país. Así que bueno, primero que nada quiero decir, bueno, si te gusta mi canal y el contenido que doy, por favor suscríbete, no te olvides darle like y compartir porque eso me ayuda un montón y es una forma de retribución y es una forma en que yo me puedo dar cuenta si este contenido te gusta o no e ir armando distintas cosas parecidas a estas como para continuar. Bien. No soy experta en astrología mundana, así que voy a tratar de hacer un análisis desde mi perspectiva, tomando como referencia algunas cuestiones que son más bien energéticas o que yo considero que nos hablan de una forma de energía que tiene el país y también un mecanismo lunar que yo veo que se da siempre y también de una conciencia colectiva que se ajusta un poco a ese mecanismo lunar, relacionándolo y vinculándolo inevitablemente con las cuestiones económicas. Así que bueno, vamos ahí. La Argentina como país, en su carta natal, presenta la luna en Capricornio. Para los que no están empapados con la narrativa astrológica, les cuento que la luna tiene mucha relación con el vínculo con la madre. La luna nos habla de la nutrición, la luna nos habla de esa sensación de sentirse cómodo o cómoda en algún lugar determinado, en alguna conciencia o estado de conciencia. Es un modo, es un refugio
al que vamos seguramente cada vez que estamos en una situación de crisis en nuestra vida personal X, ¿no? La luna, como además nos representa la parte uterina, el vínculo con la mamá, como nosotros como hijos, en nuestro vínculo con nuestra madre, y también cómo nuestra madre se ha vinculado con nosotros. Y también de alguna manera cómo nosotros maternamos a los demás. Como en la madre nosotros recibimos el primer elemento nutricio desde primero el útero y luego la nutrición a partir de su teta, ¿no? Es el primer modo en que nosotros nos conectamos con los recursos, ¿sí? Con lo que recibimos, con los recursos que recibimos a nivel de nutrición. Y sabemos que esto nos vincula inevitablemente con el concepto de abundancia, merecimiento, amor propio, prosperidad y, por supuesto, economía. Si bien cuando vemos en una carta natal la parte de la economía no necesariamente tenemos que ver la luna, tenemos que ver varios aspectos de la carta natal para entender cómo se juega la economía en esa carta o cómo se juegan los recursos que tiene esa persona en su carta natal, vemos varios aspectos, no solamente la luna, pero en este caso voy a ir de lleno a la luna en Capricornio, que nosotros vemos en la carta natal de Argentina, ya que la luna en Capricornio, como bien había planteado Eugenio Caruti, que tiene que ver con una especie como de coraza, es una luna fría, es una luna que de alguna manera nos conecta con esa nutrición desde un lugar austero. Cuando analizamos la carta natal de un país, la luna representa al pueblo y representa cómo el pueblo se vincula con sus padres gobernantes. Al tener la luna en Capricornio, que es una luna con una nutrición austera, o ese sería como el correlato, ¿no? Digamos, la sensación es la restricción, esa sensación de puedo lograr cierta cosa con mucho esfuerzo, ¿no? Como tengo que crecer acá, pero con lo mínimo indispensable. Esa es la conciencia lunar de la luna en Capricornio, que obviamente se traslada a que el pueblo argentino tiene esa conciencia. Y esto aplica a toda la historia de la Argentina, porque es la conciencia lunar que tiene esta carta natal. Así que cuando nosotros hablamos de la carta natal de un país o de una persona, tenemos que pensar en que es un cúmulo de energía que te acompaña para siempre, o sea, para toda tu vida. Así que cuando estamos pensando en este momento, ¿qué pasa con esta conciencia lunar que tiene de luna en Capricornio el pueblo argentino? No lo vamos a estar pensando aquí y ahora, en esta actualidad, sino que lo tenemos que pensar como conciencia evolutiva de siempre. Siempre hemos tenido la luna en Capricornio y siempre la vamos a tener. La invitación de este video es un poco a reflexionar acerca de esto que planteo para tomar conciencia de cómo nos vinculamos con la economía, cómo nos vinculamos, cuál es nuestra conciencia con el vínculo con nuestra madre patria, que es como la sensación desde el pueblo es la austeridad, la sensación del pueblo es, bueno, capaz que puedo tener cierta economía, pero tiene que ser con mucho esfuerzo. Es decir, hay una conciencia colectiva que viene de mucho tiempo atrás. Cuando les di el ejemplo anterior, cuando empecé el video y les di el ejemplo de que imagínate tener una empresa y que te vaya mal y vos querés cambiar las figuritas del tablero, pero al final el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo, el síntoma de una mala gestión económica.
por más que cambies figuritas, por más que cambie empleados, por más que cambies el gerente comercial o el que dirige tu empresa, al final el tema de raíz, la sintomatología que estamos teniendo es mucho más profunda y hay que tratar ese tema en su profundidad. Y un poco la idea de esto que estoy compartiendo es tratar de que pensemos juntos cómo es que se puede ir a, de alguna manera, evolucionar esa luna en Capricornio. Porque esa luna en Capricornio inevitablemente siempre va a traernos esa conciencia de austeridad. Entonces, ¿qué pasa con el tablero? Hasta ahora, cambiando figuritas, evidentemente nos hemos dado cuenta de que las cosas seguían igual. Eso es un poco lo que yo siento que ahora mismo está habiendo en Argentina. De hecho, todos los planetas y todos los movimientos planetarios, todos los tránsitos planetarios, desde el 2020 hasta esta parte, sobre todo, están pujando para que haya un despertar fuerte. De hecho, ya está sucediendo, ¿sí? Hay como una cosa de preguntarse qué está pasando, cómo puede ser, etcétera, o cómo se le puede encontrar la vuelta. Estamos teniendo, de alguna u otra manera, esta pregunta de, bueno, ¿por qué no dejamos de quejarnos y vemos cómo solucionamos esto? Argentina, además, si quieren verlo más en profundidad con el tema de la economía, en su casa 2, que la casa 2 habla de los recursos, tiene a Urano y a Neptuno. Urano es de los cambios bruscos, cimbronazos rápidos, de los cuales nos tiene muy acostumbrado este país, a todos los que hemos nacido acá. Y Neptuno nos habla de una conciencia, si bien sí social, pero al mismo tiempo una conciencia que a veces se eclipsa. No se permite ver bien lo que tiene que ver y tomar manos a la obra o cartas en el asunto respecto de cómo gestionar la economía. Entonces, Neptuno ahí a veces no nos permite distinguir bien cómo gestionar esos recursos. Como en la carta natal de Argentina tenemos esa luna en Capricornio opuesta a el Sol en Cáncer y también Mercurio en Cáncer, si mal no recuerdo, Mercurio en Cáncer, bueno, hay como un cúmulo energético fuerte de una conciencia canceriana, es decir, Cáncer es más nutricio, Cáncer es más abierto al mundo, aparte que está justo en la parte de arriba, ¿no? En la salida al mundo. Entonces es como si esa energía canceriana fuese muy nutricia también con el mundo, pero el pueblo no se siente así. El pueblo no se siente tan nutrido porque el pueblo tiene la conciencia más capricorniana, mientras el sol brilla con su esencia canceriana súper nutritiva y nutricia. Entonces hay una especie de resentimiento entre la parte lunar versus en oposición al sol. Siempre va a estar este mecanismo. La energía que le viene desde esta especie como de portal, de puerta de entrada, desde el ascendente, con la energía que traemos siempre de otros lados. Digo porque el ascendente siempre tiene mucha relación con esto que me refleja el mundo, que me trae el mundo, para que yo incorpore y lo aprenda, es la energía de Libra. Libra nos habla de negociaciones,
nos habla de la posibilidad de ser diplomáticos, de tener un sentido de justicia. Entonces el gran aprendizaje de este país tiene que ver un poco con incorporar la energía de Libra, el sentido de justicia, el sentido de alguna manera, la igualdad, pero a nivel de justicia, de decir, bueno, que las cosas son equitativas de verdad o no. Hay algo que aprender en relación a eso. Y yo lo que noto es que la luna en Capricornio nos trae esa conciencia de karma. Es decir, todos los que hemos nacido en este país, en Argentina, tenemos este aprendizaje kármico en relación a la economía, claramente. El gran aprendizaje es la economía. En otros países tendrán otro aprendizaje kármico, pero en este, la economía es el gran aprendizaje kármico, ¿no? O sea, y yo lo que planteo en esto, que estoy marcando, es qué pasa si ese karma lo empezamos a vivir de otra manera. Porque evidentemente la forma kármica en que aparece todo, ¿no? Esta simbología de la problemática y el síntoma económico está y siempre estuvo. Así que hay un patrón establecido. El patrón está. Y hasta ahora siempre nos hemos vinculado con ese patrón con una lógica. ¿Pero nos funcionó? No. Entonces lo que tenemos que cambiar es la lógica de cómo nosotros nos vinculamos con ese mecanismo lunar. Cómo nosotros nos vinculamos con esa sensación desde una parte de conciencia de luna en Capricornio, que el pueblo siente esa austeridad, cómo ese pueblo, cómo esa conciencia ahora puede vincularse con ese karma jugándolo de una manera distinta, es decir, utilizando otra lógica, saliéndose de ese tablero y empezando a jugar otro juego. El tablero siempre es el mismo país, siempre es la misma carta natal y siempre fueron los mismos mecanismos y casi los mismos jugadores, digamos, ¿no? Pero vos podés cambiar los jugadores, pero si tu mecanismo siempre sigue siendo el mismo y si tu tablero de juego es el mismo y tu karma, es decir, como la dinámica y la regla del juego es casi la misma, ¿qué se hace con eso? Por eso digo que la queja, lo único que va a generar en todo esto es un drenaje de energía, te va a drenar la energía, porque te vas a quedar en la queja, pero esa queja te va a sacar la energía suficiente para poder pensar en cómo gestionar, Así que eso es un poco lo que quería compartirles en relación a lo que noto desde hace tiempo. Para mí el gran síntoma de Argentina es un poco un dolor con esa luna en Capricornio que no para de doler y de la cual nos tenemos que hacer adultos en algún momento y aprender a trascender de alguna manera ese dolor tan profundo que tenemos con esa lunación, ¿no? Evidentemente, porque esto estamos hablando que es a nivel histórico. Toda la vida fue así. Toda la vida hemos tenido estas problemáticas económicas. Entonces, lo que me pregunto, sin ser economista, sin ser ni analista política, ni tampoco astróloga mundana, ni nada, lo que me pregunto cuando veo simplemente, agarro la carta natal de Argentina y veo estos aspectos, me pregunto qué pasa con ese dolor tan profundo y tan arraigado que tiene el pueblo con esa lunación. Se siente tan afligido con esa austeridad que aparece desde ese mecanismo lunar, en donde lo que me pregunto es si no podemos resolver esa austeridad desde nosotros mismos. Me refiero más que nada a
aprender a crecer, a independizarnos y no estar esperando todo el tiempo, eh, no estar esperando todo el tiempo que otro o que otros nos habiliten para darnos o no darnos mayor nutrición, mayor economía. Entonces, en este sentido, un poco respondiendo a las varias preguntas que me hicieron, Lau, ¿qué ves de Argentina? ¿Qué ves? ¿Cómo van a salir las elecciones, etcétera? ¿O quién va a ganar, etcétera? Independientemente de mi opinión o de mi observación o de mi análisis respecto de quién puede llegar a ganar estas próximas elecciones, en realidad, más que nada, pensar en cómo la conciencia del país puede estar mutando si tiene ganas de mutar, porque si no tenés ganas de mutar, si no tenés ganas de hacer el cambio profundo en la raíz del problema, no lo vas a hacer y te vas a quedar siempre en lo mismo y entonces vas a ir siempre a lo mismo. Entonces así va a ser el país, siempre lo mismo. Yo creo o tengo fe o tengo ganas de que este movimiento fuerte que se está dando eh, movimiento digo energético, ¿sí? Desde el 2020 hasta esta parte y va a seguir, porque a partir de la triple conjunción se han movido muchos sistemas en el 2020, pero a partir sobre todo de la conjunción de Saturno y Júpiter en diciembre del 2020 inicia un camino como de 20 años y demás también, en donde eso transformó al mundo entero a nivel de conciencia social y a nivel de estructuras. Entonces, yo creo que lo que está pidiendo de alguna manera Argentina como país y también como conciencia colectiva es es un cambio de tablero. Es, hasta ahora jugamos con el mismo tablero siempre, cambiamos las figuritas, todo, pero al final el juego era el mismo. Yo creo que ahora nosotros mismos nos estamos pidiendo a nosotros mismos que modifiquemos formas de sentir y formas de creer y formas de ver las cosas. Entonces, por eso es que estamos despertando, porque antes es como que uno esperaba que le dijeran más o menos por dónde iban las cosas, entonces sí, obviamente ibas a prestar atención a tal o cual candidato, candidata, etcétera. Pero ahora yo creo que hay un llamado a que te preguntes vos a vos misma, a vos mismo, desde tu individualidad, desde tu particularidad, que no tenés nada que ver quizás con la política, pero sí sos una persona que sos parte igual de la economía de un país porque aportás y porque sos parte de todo esto, vos te estás preguntando, o es posible que te preguntes en algún momento, de si es tan necesario seguir como mirando para afuera, ¿no? ¿Qué candidato, qué candidata, a quién voto, qué te parece fulano, qué te parece mengano? ¿Entendés? O sea, si bien es importante entender, obviamente, quiénes te van a gobernar, por supuesto, pero también es cierto que no te va a gobernar nadie que no tenga algo que ver con vos, como país, digo, en el colectivo me refiero. Me refiero a que siempre sucede que los gobernantes que suben al poder tienen que ver con la conciencia que se está manejando en ese país, que es la conciencia que todos estamos teniendo en ese momento. Entonces empezar al revés, en vez de mirar para afuera, empezá a mirar para adentro. ¿Quién sos vos? ¿Qué preguntas te haces? Si estás
estás puesto en la queja o si estás realmente comprometido en ver cómo se gestiona un cambio, porque ese es el verdadero trabajo profundo que genera transformaciones radicales y cambios profundos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Cuando nos ponemos, cuando nos arremangamos y empezamos a trabajar adentro nuestro y decir, bueno, esta actitud mía no va, estos hábitos no van, o sea, si quiero hacer un cambio verdadero, pues camina distinto, ¿verdad? Entonces, si yo siempre estoy caminando de determinada manera y mis resultados siempre son esos y no me gustan los resultados, tengo que caminar de otra manera o tengo que cambiar el camino. Algo tengo que hacer. Entonces, me parece que la salida de todo esto no tanto es que si va a ser fulanito, igualmente va a terminar para mí el que suba, el que gane, el que suba al poder, el que gane, va a ser aquella persona que se va a ajustar con esta nueva conciencia que está emergiendo ahora mismo desde la Argentina, un poco acompañado con todos los tránsitos planetarios que acompañan el proceso evolutivo de Argentina. Y Urano es bastante protagonista en todo esto también, en toda esta mecánica Urano, y también Plutón está siendo como bastante protagonista en esta situación de Argentina. Así que, bueno, sobre todo Plutón porque está profundizando y transformando a la conciencia de la luna en Capricornio, porque recordemos que Plutón ahora mismo está en Capricornio. El 2024 se va a colocar en Acuario, pero ahora mismo está pujante en Capricornio. Y Capricornio está la luna. Entonces la conciencia lunar se está como moviendo mucho, como y Plutón está dándole esa luna de una manera tremenda, y recordemos que Capricornio, al ser un signo de elemento tierra, ese rompimiento plutoniano, como hace Plutón, que Plutón lo que hace es como transformar, pero como de una forma súper violenta, como... Entonces es como que Plutón, la energía de Plutón, está tirándole a la luna de una forma muy fuerte. Entonces creo que nos está invitando al pueblo, a las personas, a que realmente transformemos nuestra energía, nuestra forma de entender las cosas, nos hagamos cargo también de nuestra propia también nutrición y que transformemos nuestro vínculo con esos padres eh, gobernantes. Eso es un poco lo que yo siento y noto de este tránsito también, ¿no? Que está haciendo Plutón sobre la luna de Argentina. No la está dejando en paz, no la está dejando quieta. Recordemos que Capricornio es un elemento, un signo de elemento cardinal, pero de elemento tierra, o sea, es como que no, la tierra es más estática, por ejemplo, que el agua, que el aire y que el fuego. Entonces es como si Plutón quisiera como romper algunas estructuras que están ahí, y es como si uno se sintiera como, no, pero y entonces, si uno quiere ir como a lo seguro, no, pero pará, y entonces, pero y si es así, pero si es así, y toda la vida y todo está llevando a que igual inevitablemente va a haber una gran transformación. Entonces, la necesidad de seguridad que esa luna también da, medio como que nos deja, uy, no sé, no sé. Así que bueno, eso es un poco lo que quería como compartirles. Más que nada, más que hacer un análisis, más que poner acá la carta natal de Argentina, que igual se las dije, así que
o más que poner la carta natal de los que de los que quieren ser presidentes y hacer una comparativa, te quiero invitar a que reflexiones vos y que vos sola, vos solo saques tus conclusiones de quién es el posible ganador o ganadora. Porque vos solita o vos solito te vas a dar cuenta hacia dónde está tirando la conciencia. ¿Entienden? Entonces, es más, seguramente, más allá de que te guste que gane uno o que gane el otro, de todas maneras, adentro tuyo ya hay algo que se está moviendo y es inevitable. Hay algo adentro nuestro en Argentina que ya se está como moviendo hacia un lugar de conciencia completamente distinto a lo que veníamos teniendo en las generaciones antiguas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y quiero cerrar este video, que si no te suscribiste te pido que te suscribas. Quiero cerrarlo con esta reflexión que hice también en relación a que Argentina además, si bien ya hablamos del karma, que tiene sobre todo ese karma lo vive con mucho dolor el pueblo argentino, pero el país en sí es generoso y sobre todo es muy generoso también con el extranjero, porque tiene una conciencia de Sol en Cáncer muy amorosa. Es un país, por eso se le dice que es la gran madre en todo el globo terráqueo. Argentina como territorio, no tanto como país, sino como territorio, es la gran madre, ¿sí? Dadora. Y de hecho es así porque le abre las puertas a todo el mundo, le da cobijo, es de apapachar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para conectarnos desde esa conciencia lunar, más también con esa conciencia solar que tiene de ser nutricia? ¿Cómo podemos hacer para conectarnos con esa nutrición que tiene, porque es súper abundante, pero desde dentro, porque con el afuera es súper nutricia, ¿sí? Ha dado históricamente, ha abierto las puertas a todos los extranjeros para que vengan y vivan acá y que se nutran y que tengan educación gratuita, servicios de salud gratuito, todo, viste, te da el DNI, todo te facilita, te da todas las condiciones para que vengas acá y triunfes y que te vaya bien. Y entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos conectar con ese lugar tan nutricio que tiene este país desde ese lugar? Ojalá nos salga, no sé cómo podemos hacer, pero es un poco esta reflexión que hago porque estoy segura que es un país hermoso, que tiene mucho para dar y que es la gran madre, eso no lo dudo, pero necesitamos despertarnos, darnos cuenta y activar posiblemente alguna forma distinta en nosotros mismos, a nivel de individuos, de conectar con todo lo lindo que tiene desde otro lugar. Porque hasta ahora creo que no fue así. No sé cómo, no tengo idea cómo, eh, pero, pero sí es el qué. No sé cómo, pero sí más o menos puedo ver el qué. Puedo más o menos darme cuenta qué es lo que está pasando o cuáles son las energías que nos juegan un poco en contra en la carta natal y qué es lo que sí tenemos como de lindo como para conectar si es que eso es posible. No lo sé, no lo sé. Eh, bueno, déjame en los comentarios qué te pareció. Acuérdense de seguirme, de suscribirse y comenten con respeto. Gracias.